Gloria a Dios. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios, iglesia, que no oigo. Gloria a Dios, iglesia. Aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en Jesús. Hay victoria en Jesús. ¿Quién es bueno, iglesia? Cristo es bueno. Oh, Cristo es bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo es. Dios es bueno. Cristo es bueno. Dios es bueno, por eso estamos hoy aquí. Dios es bueno, por eso hoy estamos aquí. Porque Él dijo, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. ¿Para qué? Para hablarle. Para hablarle, nos dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está aquí. ¿Para qué, iglesia? Para hablarnos y darnos dirección. Para llevarnos al fin que estamos esperando. Y el Espíritu Santo también está con cada uno de ustedes que nos está acompañando en el día de hoy como iglesia. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, amigo. Dios bendiga a todos nuestros familiares y a todos los ministros de la palabra. Que Dios le bendiga de una manera especial. Y como decimos que de la manera especial que Dios nos va a bendecir es hablándonos. Amén. Porque es una promesa que nos iba a hablar. Él prometió que nos iba a hablar. Y cuando Él nos habla es para nuestro bien. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, querida iglesia. Todos son muy importantes para Dios y para la iglesia. Vamos a entrar a la poderosa palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por su palabra, por la vida de cada uno de ustedes, iglesia, por la vida de cada uno que nos acompaña. Le damos gracias y declaramos que hay victoria. Hay victoria porque tenemos vida y Dios nos ha guardado nuestra salud y estamos orando por los que están pidiendo un milagro de salud. Estamos creyendo en el Dios que todo lo puede, el que nunca llega tarde y el que dice que por sus llagas hemos sido curados. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga de una manera especial. Y decimos, Señor, háblanos. Háblanos, Jesús. Háblanos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. No se quede. Gloria al Señor. A Dios sea la gloria. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive, iglesia? Cristo vive. Cristo vive. Y porque Cristo vive, ¿Cristo qué va a hacer? Hablarnos a través del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 18, 19 y 20. Ya cuando lo tiene toda la iglesia dice: gloria a Dios. Gloria al Señor. Háblanos, Jesús. Háblanos. Gracias. Dice la poderosa palabra de Dios: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Gloria al Señor.
Háblanos, Jesús. Pueden tomar asiento, querida iglesia. Pueden tomar asiento. Decir, hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. Dice la poderosa palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Decimos que Dios es bueno, iglesia, porque nos habla. Quiere alejar al mundo del pecado. Amén. Y su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Estamos hoy aquí, iglesia, porque su palabra es verdad. Y Él es de verdad. Él ha traído a cada uno que se encuentra aquí, porque Él es de verdad. Y su palabra es de verdad. Su palabra es verdad. Por eso que Él nos habla. Porque aquí hay un pueblo que lo está buscando en espíritu y verdad. De verdad. Porque de verdad queremos ser salvos. Y la única manera de ser salvo es obedeciendo su palabra y viviendo su palabra. Siendo obediente a su palabra y viviendo su palabra. Gloria al Señor. Nos dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Delante de sus ojos. De aquí lo que podamos ver. Dice Dios que no hay temor. Porque el mundo está viviendo sin el temor de Dios. Y hay iglesias que están viviendo sin el temor de Dios. No le están temiendo a Dios. El mundo no le está temiendo a Dios cuando podemos ver que hombre con hombre se están besando. Mujer con mujer se están besando. Y abiertamente están declarando su forma de pensar, su decisión, puede decir su decisión, que han decidido ser de esa forma. Y delante de sus ojos también podemos ver cómo la gente, el mundo, ya no tiene amor por la vida. Por nada le quitan la vida. Ya el tiempo de hablar, el tiempo de discutir, el tiempo de irse a las manos, ya eso pasó. Ya eso pasó. Cualquier incidente, como el temor de Dios se ha perdido, iglesia, piensan en matar de una vez. De una vez. Piensan en matar. Porque dice que el temor del mundo se ha perdido delante de sus ojos. Y también delante de los ojos de cristianos se ha perdido el temor a Dios. ¿Por qué?
Porque dice Dios que por sus obras serán juzgados. Amén. Dios dice que por sus obras serán juzgados, seremos juzgados los cristianos. Porque Dios está viendo que tampoco hay temor delante de los ojos de los cristianos. Porque los cristianos andan ¿en qué? En desobediencia, andan en pecado. Andan en pecado y conocen a Dios. Y se deberían de guardar ¿para quién, iglesia? Para Dios. Y cuando vemos que el cristiano no le está temiendo a Dios, por eso Dios nos habla. ¿Nos habla a quién? A todos. A cristianos, ¿como quién? Como gentiles. Dios nos habla. ¿Por qué? Dios nos habla porque Él quiere que todo el mundo sea sabio, sea salvo. Él nos habla para que todo el mundo sea salvo. En este momento el Señor nos está hablando, el Espíritu Santo nos está hablando para que seamos sabios. Para que seamos sabios y seamos salvos. Para que seamos sabios y seamos salvos. Porque la sabiduría nos va a llevar a la salvación. Oiga lo que nos dice Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Qué quiere decir eso? Las obras de la ley es el que practica lo que está en la ley. No debemos practicar lo que está en la ley. Debemos de evitar de practicar de lo que está en la ley. Nos dice, ya que por las obras de la ley, el que practica las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. ¿Por qué? Porque ya fueron advertidos. Porque ya fueron, ¿qué, iglesia? Advertidos. ¿Quién es bueno, iglesia? Ningún ser humano es justificado. ¿Por qué? Porque ya hemos sido advertidos. Y nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. El que practica las obras de la ley no será justificado. No será justificado delante de ¿quién? De Dios. El que practica las obras de la ley, escucha esto, iglesia, no tendrá excusa. ¿Nos dice quién? Jehová de los ejércitos. Nos dice que no tendrá excusa. ¿Por qué? Porque nos viene hablando desde temprano y sin cesar, para que todo el mundo sea salvo. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, pero Dios está viendo que no hay temor delante de los ojos de la humanidad. Y nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley
es el conocimiento del pecado. El que practica las obras de la ley, Dios nos dice, oído con lo que Dios nos dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quiere decir que el que practica las obras no tendrá excusa delante de Dios, porque Dios le viene hablando al mundo que se guarde de esas obras. Amén. Y solo se salvará, ¿quién? El que cree y obedece. El que cree y obedece es el que va a ser salvo. Y sabemos que ¿quién viene pronto? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo está a la puerta y viene pronto y no quiere que nadie perezca. No quiere que nadie perezca. Y nos dice, oído con lo que nos dice, iglesia, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Lo que la ley dice, eso es para los que están bajo la ley. ¿Y quiénes son los que están bajo la ley? ¿Ah? No. Los que están bajo la ley y practicando las obras estas son los que están en la carne. Ellos están viviendo, sus obras son bajo la ley, lo que Dios nos está diciendo que nos guardemos. Los que están en la carne son los que practican tales obras, la cual Dios nos dice que no erréis. Oído. Lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora, los que no están bajo la ley son los que han nacido de nuevo, los que han nacido del Espíritu. Los que han nacido del Espíritu, por naturaleza hacen lo que es de la ley. Se guardan de los pecados. No están sus obras, no están lo que bajo la ley. El que nace del Espíritu no vive bajo la ley. Amén. El que vive del Espíritu vive confiado, vive seguro. ¿Que qué? Que está llevando una vida espiritual, porque tenemos que ser ¿qué? Espirituales. Porque la palabra de Dios, ¿qué es, iglesia? Es espíritu y es verdad. Y tenemos que ser espirituales para poder entender la palabra espiritual que viene de Dios. Y nos dice, iglesia, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Nosotros no estamos bajo la ley. ¿Estamos bajo qué? Bajo la gracia de Dios. Todo el mundo está bajo la gracia de Dios, pero el que practica las obras que están en la ley no tendrán excusa. Y Dios dice que para que toda boca se cierre y todo el mundo
quede bajo el juicio de Dios. Todos vamos a estar bajo el juicio de ¿quién? De Dios, todo el mundo. El que vivió bajo la ley y el que no vivió bajo la ley, en el sentido que el espiritual, por naturaleza, a través de la palabra de Dios, no practica lo que la ley dice. Nos guardamos de eso. Amén. Y nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Si estamos viviendo bajo la obra de la ley, no habrá excusa. No habrá excusa. Todos estamos viviendo bajo la ley, pero el espiritual vive bajo el temor a Dios. Y al vivir bajo el temor a Dios, se está guardando de lo que la ley dice, porque no quiere fallarle a Dios. No se quiere perder el gran acontecimiento que Dios nos ha prometido, que es la venida de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vivimos bajo el temor de Dios, guardándonos de lo que la ley dice que no hagamos, que no erréis. No nos manda ¿a qué? A errar. Y nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. Por medio de la ley, el que está viviendo bajo la ley conoce que está viviendo bajo ¿qué? Pecado. Amén. Por eso Dios nos dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. ¿Eso es cuando, iglesia? Cuando nacemos de nuevo, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y comenzamos a vivir en obediencia de su palabra. Dios nos dice, y estos erais, pero ya no. Ya el que practicaba el mal se ha arrepentido. Y por eso Dios dice, por esto erais. Por esto erais. Y nos dice, pues ya no. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué Dios hace, iglesia, cuando el mundo se arrepiente? Jesucristo, Dios nos lava con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos limpia. Amén, varón. El Señor nos limpia de nuestros pecados. Amén. Y nos dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ahora, ¿qué les toca al que ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador y es salvo? Guardar la salvación y acordarse que ha sido lavado y que Dios lo ha santificado, y tiene que guardarse en santidad, sin volver al pecado de cual Dios nos ha hablado. Amén. Porque dice Dios, lo que puede alejar al hombre de él, lo que puede hacer que el hombre pierda su salvación, es el pecado. Es el pecado. Por eso Dios nos dice, y eso erais algunos, porque el que ha recibido a Jesucristo
tiene que guardarse con las ropas limpias. Amén, con las ropas limpias y en santidad. ¿Por qué? Porque Dios dice, eso erais. Y gracias a Dios, cuando Dios dice, eso erais, y Él nos ha santificado, y el que se ha guardado en santidad para Dios, sabe que está preparado ¿para qué? Para la venida del Señor Jesucristo. Está preparado para la venida del Señor Jesucristo y sabe que ha escapado de las garras del enemigo. Porque el enemigo quiere que el mundo viva bajo la ley, que haga lo que está en la ley. Él le dice que la ley no es mala, haga lo que está en la ley. No te preocupes, no te preocupes, haz lo que está en la ley. Y vas a ver que vas a tener riqueza, vas a tener tesoros, vas a vivir bien. Pero al final de eso dice Dios que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La paga del pecado es muerte. El enemigo es mentiroso. ¿El diablo qué es, iglesia? El diablo vino a hurtar, matar y destruir. Y destruye a través de la mentira. Amén. Destruye a través de qué, iglesia? De la mentira. Oh, destruye a través de la mentira. Porque dice que Él es padre de mentira. Él es el padre. Él es el padre de la mentira. Pero aquí están los hijos de Dios que no van a ser engañados por el padre de la mentira. Los que se van a guardar para Dios. Los que van a estar con la mirada hacia el cielo, esperando el gran día. Recordando de la manera que Él se fue. Él nos dijo que así mismo volvería por su pueblo. Se fue en nubes de gran gloria, de poder. Va a regresar en nubes de gran gloria. Y solo su pueblo, el que ya dijo Dios que ya no sois. Dice que algunos erais de estos en algún tiempo, pero ya no sois. Ya nos ha lavado, nos ha santificado. Amén. Nos ha lavado y nos ha santificado. Y oye esto, iglesia, y nos ha justificado. Y nos ha justificado. A medida que el Señor Jesucristo nos ha justificado delante de Dios, es que tenemos acceso para ir al cielo. Somos justificados. Dios nos halló como justos. Porque para ir para el cielo hay que ser justo. Hay que hablar la verdad. Hay que guardar los mandamientos de Dios. Hay que guardarse de la ley. Y también de las obras de la carne, que son pleito, contienda, ira, maledicencia, orgía. Amén, siervo. Amén. ¿No? Envidia, traición, pleito. Esos son los frutos de la carne. Porque en el reino de los cielos eso no puede habitar. Eso no va a estar en el reino de los cielos. En el reino de los cielos van a estar los que han vivido bajo el temor de Dios. Los que han vivido aparte de la ley. Haciendo lo que es de la ley. Guardándose de lo que es de la ley. Guardándonos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido justificados. Dios nos ha justificado. Nos ha perdonado. Nos ha perdonado. Nos ha lavado. Y nos ha santificado. Y encima de eso, justificado. Es que estamos preparados para ir al reino de los cielos. Sigámonos guardando sus mandamientos. Guardándonos del mal. Acercándonos más a Dios. Porque el día que nos podemos acercar a Dios es un día muy importante. Cuando uno se puede acercar a Dios, esos son momentos muy importantes. Y oiga lo que nos dice Dios en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice Jesús? Acerquémonos. Todo aquel que no se ha acercado, acérquese al trono de Dios confiadamente. ¿Por qué? Porque Él no rechaza a un corazón que se arrepiente. Él no lo echa fuera. Él le dice: bienvenido al gozo del Señor. Bienvenido al gozo del Señor. Se cayeron las escamas. Estaba bajo la ley. Practicaba las obras de la carne. Pero escapaste por tu vida. Fuiste sabio. Decidiste vivir bajo el temor de Dios. Por eso te envié al Señor Jesucristo. Porque Dios nos envía al Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo nos lave con su preciosa sangre. ¿Y qué? Nos santifique. Porque Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es 3 veces santo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es 3 veces santo. Y Él nos dice que Él nos ha santificado. Él nos dice que nos ha santificado. Y como nosotros somos sabios, nosotros nos vamos a guardar de Dios. Nosotros nos vamos a guardar nos vamos a guardar para Dios. Nos vamos a guardar para Dios. Porque somos sabios. Somos sabios. Somos sabios. Porque hemos decidido vivir bajo el temor de Dios. Hemos decidido vivir bajo ¿qué, iglesia? Bajo el temor de Dios. Y oye lo que nos dice. Oye lo que nos dice, iglesia. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. Ya habéis sido justificados. ¿A iglesia? Ya habéis sido justificados. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Que las obras de la carne nos dice que cosas semejantes a estas, acerca las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas, nos dice Dios, que no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y nos dice: el que no hereda el reino de Dios, iglesia, no consigue el fin que ha estado esperando, que es la salvación de su alma. Pero el que obedece, el que se ha arrepentido, el que ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, Dios nos dice que está preparado, que está santificado, que Él nos santifica, los lava, nos santifica y por luego nos justifica. Así que le damos gracias a Dios por la vida de cada uno que se encuentra aquí. Le damos gracias a Dios por su palabra, por habernos hablado y recordando: no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Amén. Por medio de la ley es que el conocimiento del pecado. Quiere decir el que practica las obras de la ley, el que está bajo la obra de la carne. El que está bajo las obras de la carne, ese tampoco hallará salvación. El que está bajo las obras de la carne, los que practican las obras de la carne, tampoco estarán alcanzando la salvación. No estarán alcanzando el fin que están esperando. Pero los que se han guardado, los que están viviendo del Espíritu, lo que Dios dice, entra al gozo del Señor, mi siervo fiel. ¿Por qué le dice eso, iglesia? Porque han sido obedientes a la palabra de Dios y se han guardado de la ley y de las obras de la carne. Por eso Dios dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, porque estamos viviendo bajo la gracia. Aquel que ha cometido pecado, si no se ha arrepentido, si no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, estamos en tiempo de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que todo aquel que no ha aceptado al Señor está a tiempo para obtener el oportuno socorro y haber escapado de las garras del enemigo, del único que quiere que nadie se salve, que no quiere que nadie le siga al Señor. Amén. Sigámonos guardándonos para Dios, porque el que se descuida, el enemigo puede venir, lo engaña, y cuando el enemigo engaña a uno se produce pecado, y ya cuando la persona está en pecado, pierde la protección de Dios, está bajo el enemigo, porque el Espíritu Santo está para hablarnos y guiarnos y hacer que nos guardemos del pecado, que nos guardemos de las obras de la carne, que no practiquemos las obras de la ley, y alcanzaremos victoria. Amén. Así que, queridos hermanos, le damos gracias a Dios por estar con nosotros un día más. Gracias por la vida de cada uno que está con nosotros. Que la paz de Dios esté con cada uno. Que la paz de Dios esté con cada uno que nos ha estado acompañando como iglesia. Reciban un fuerte abrazo aquí desde su iglesia, Palabra que Cambia Vida. Que la paz de Dios esté con todos vosotros, y declaramos que hay victoria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: hay victoria en el nombre de Jesús. La paz de Dios esté con todos vosotros en el nombre de Jesús. Amén. Reciba un fuerte abrazo.